Listo, entonces empezamos. Vamos a ver. Vamos a escoger una de estas tareas. No sé a quién le tocó. Ay, mire quién le tocó. Ya llegan los dueños. Hola, profe, Ah, buenos días. sí, está Leandra ahí por ahí. Bueno, pues bueno, esta parte ya la revisamos el otro día. Ay, ve qué marrojito tan bonito. Mm, ok. Bueno, está así como chévere. Bueno, ¿dónde empezar? Hoy se supone que vamos a mirar todo lo que es la. Wow. Uy, ¿en dónde empieza? ¿Te pasaste? Sí, me pasé. Era antes. Espera, espérate. ¿Cuántas páginas tiene su documento? Así es el final. Ah, de pronto es esta. Aquí, ya. Tal vez sí es esta. Sí, estaba en la versión que no era. Es que creo que Jorge deja dos versiones y yo soy la única que actualiza el documento. Ah, sí, porque esta es la de Jorge. Actividad práctica. Sí, ¿Es señor. aquí? Ujú. Bueno, entonces, cuéntanos. Bueno, profe. Entonces, pues nosotros buscamos diferentes casos de aplicación Ujú. y encontramos dos que nos parecían, pues, un poquito como interesantes. Entonces, uno de ellos es el de la predicción de pues falla cardíaca, que es el que está ahí escrito, y el otro está relacionado con los experimentos que se pueden realizar directamente sobre el colisionador de hadrones, que pues es Mm, bastante famoso. ok. ¿Sí? Entonces, pues bueno, en ese primer ejemplo, pues como lo mencionan ahí, eh, pues se escoge pues como tal algo que está relacionado con un modelo de predicción de muerte tras fallo cardíaco. Habla de que en la actualidad cerca del 31% de las muertes están pues relacionadas con la parte cardiovascular, ¿sí? Sí. Ocupando pues el primer lugar de las causas de muertes a nivel mundial. Bueno, dichos padecimientos están relacionados fuertemente con diferentes condiciones y variables como puede ser el padecer diabetes, anemia o una alta presión cardíaca. Asimismo, datos como la edad, género, niveles de creatina, sodio y plaquetas, entre otros. O sea que estamos describiendo prácticamente que las características de entrada que tenemos. Entonces el objetivo que se planteaba pues en el documento era poder desarrollar un modelo que relacionara esas variables que se mencionaron de tal manera que se pudiera pues relacionar pues estas condiciones, ¿no? Que dijeran cuál era la susceptibilidad de la muerte por pues el problema cardiovascular, ¿no? El fallo cardíaco. Ujú. Y bueno, entonces para poder realizar esas detecciones como preventivas tempranas, por decirlo así, ya se considera, pues ya acá aparece como el análisis de todo el documento, ¿sí? Está, pues que el dataset emplea un total de, bueno, datos estructurados, pues las 12 variables, un conjunto de 300 pacientes, y se realiza una comparación de diferentes métodos como tal, que pues es lo importante aquí, métodos de machine learning, pues como escribe mi compañero un poquito chistoso, en aras de determinar cuál presenta como tal los mejores resultados, ¿sí? Y pues como la intención de este ítem era ver si aquí se podían involucrar los conceptos de Big Data, Data Science y Data Analytics. Entonces se consideraron de que sí, que en este documento se podían interpretar los tres ítems, por decirlo así. Ujú. Entonces, a ver qué más hay aquí. De forma alternativa, se investigaron dos modelos con el mismo objetivo de identificar poblaciones de riesgo cardiovascular a partir de diferentes datos, de tal forma que en el segundo modelo indagado se obtuvo que a partir de mediciones como edad, género, índice de masa corporal, presión sanguínea, niveles de triglicéridos, nivel de colesterol,
si el paciente es fumador activo o no y de padecimientos como diabetes, entre otros datos. Se identificaron cuáles de las variables representan un mayor nivel de riesgo, así como la relación entre estas y el riesgo de padecer un problema, de padecer problemas cardiovasculares. Por norma general, nótese aquí mi compañero, los tres modelos, pues según él, se identificaron tres. Bueno, los tres modelos identificados emplean tipos de variables similares entre sí, obteniendo buenos resultados respecto a la predicción de riesgos cardiovasculares sobre su conjunto de datos, contando con datasets estructurados y cantidades de datos relativamente reducidas. Bueno, pues Vale. creo que corrijo, no, el tema de Big Data aquí como que no entraba, pero pues en el otro sí están los tres componentes. Sí, sí, es cierto. O sea, pues si uno mira, por ejemplo, esto acá, ¿no? Pues 12 variables, 300 registros, pues Sí, ese no es un problema para, para aplicar cosas de Big Data. Bien, de pronto, no sé, suponiendo que estuviéramos manejando datos, yo qué sé, del Instituto Nacional de Salud, y por ejemplo, pues ellos deben tener algunas estadísticas con respecto a este problema, o por ejemplo, si uno va a ver ya los registros que deben tener, por ejemplo, del COVID. ¿Sí? Entonces ya empiezan a decir, bueno, no sé cuántos registros tengan ahorita en el Instituto Nacional de Salud sobre el COVID-19, pero seguramente ya eso empieza a ser pues una cantidad significativa. Pues, o sea, lo que uno ve ahí cuando uno descarga pues el archivo que ellos generan, ¿sí? Pues eso ya en realidad es un consolidado. Pero la información que ellos están recibiendo de todos los laboratorios donde se procesan las muestras, esa partecita sí, sí es un volumen significativo de datos. Bien, acá pues, bueno, sí, de pronto los otros dos conceptos, el de data science, data analytics, sí se emplean en la medida que, pues, primero, ¿sí? Si uno tiene los datos así crudos, o sea, estos 12 registros, los 300 pacientes, ¿sí? Pues habrá que revisar si todos los registros y los datos de cada uno de los 300 pacientes están completos, si no están completos, qué hacer con esas partes que no están completas. ¿Sí? Posteriormente, pues, pensar en, no sé, agrupar tal vez eh, estos 300 pacientes en diferentes grupos. Y pues hasta ahí de pronto iría lo que sería el Data Analytics, ¿sí? Que es como hacer ese procesamiento de los datos, por ejemplo, hasta de pronto agrupar los pacientes de acuerdo a, no sé, algunas de estas características que se están mirando acá. Ya la parte de estimar el riesgo cardiovascular de los, de los sujetos incluidos en la base de datos, pues ya sería parte como del data science, ¿no? Que es como empezar a inferir cosas que no están directamente en la base de datos. Sí, este es un ejemplo chévere, un ejemplo bonito. Y esto, pues no sé, no está, bueno, no está por acá, pero sería chévere ver la referencia. Bueno, no importa. Digamos, ejemplo bueno, 2. el otro pues es o sea, no es como tal la aplicación, sino que a partir de ahí salen pues muchas aplicaciones del mismo tipo, en este caso sí con los tres conceptos. Y es el experimento como tal de pues el gran colisionador de hadrones. Entonces pues honestamente de ese tema no sabíamos mucho, siempre lo habíamos escuchado y pues nos pareció como curioso, indagamos un poquito. Entonces, pues se supone que el colisionador de hadrones es un experimento que, pues como tal, nació en el 2008 y inició su puesta en marcha en el 2009. Está formado pues, por un anillo gigante de 27 kilómetros de circunferencia que se encuentra a 100 metros bajo tierra y en territorio pues, principalmente suizo. Como tal, ¿qué es lo que hace esta máquina? Pues su función es hacer girar como dos haces de partículas, en esencia protones propiamente, a velocidades pues demasiado altas, muy cercanas a las de la luz, hasta que pues en cierta medida se chocan, colisionan entre sí.
Y lo que hace pues este experimento es poder prestar las condiciones necesarias para que esto suceda, con el fin de poder obtener todos como esos datos, eh, sí, datos para poder analizar como las diferentes teorías relacionadas con el origen del universo. Y en esencia, algo de lo que más se ha hablado es poder encontrar la partícula de bosón de Higgs, que es de pronto la posible responsable, pues porque hay una teoría relacionada al respecto, que puede ser como la responsable de la creación de lo que es la masa elemental, los átomos pues puros, por decirlo así. O sea, de ahí es como lo que parte. Bueno, en esa imagencita se ve como una foto y cómo nos podríamos imaginar cómo se vería el experimento. Obviamente a simple vista no se ve porque eso está pues de manera subterránea, pero pues aparte de estar el túnel, ese anillo gigante, ese túnel como tal que se menciona, hay 4 puntos en donde tienen detectores de partículas y pues esos 4 puntos se nombran como si fuesen otros experimentos científicos que se realizan pues en esa situación, en ese lugar geográfico pues de manera exacta, sí. Entonces está un punto que se llama Atlas, otro que es CMS, LHCb y ALICE. Entonces en esos lugares se recolectan como tal los datos, o sea, ahí es donde inicia a crearse las bases de datos del experimento del Centro Europeo bueno, pues relacionado con esos temas nucleares. Y pues aquí hay algunas consideraciones que quisimos destacar antes de plantear todo lo demás, que está que pues aproximadamente hay una colisión de 2.000 millones de protones por cada segundo, eso es bastante, que en promedio el proyecto generaba 37 terabytes de datos por día, produciendo alrededor de 10 a 30 petabytes de datos por año. Esto está en base a una entrevista que se le realizó al director como de la institución como tal en el 2015, o sea, hoy en día esos valores ya quedaron atrás, son mucho más grandes. Estos datos como tal se envían fuera de este centro a diferentes instituciones en todo el mundo porque parten de la ideología de que pues, la ciencia tiene que ser inclusiva y tiene que estar abierta para todos, ellos no se guardan nada. Además que todo el dinero y todo con lo que ellos se han financiado es de muchos países, es de todo el mundo, por decirlo así. Bueno, pues no todo el mundo, pero por lo menos unos 41 lugares diferentes. Ellos tienen por lo mismo, para poder cumplir esa ideología de ser abiertos a todo, tienen su propio portal web, en donde pues sí, en algunos casos hay algunas políticas de restricciones, pero absolutamente todos los datos, las publicaciones, los análisis directos sobre los datos se plasman ahí y cualquiera puede verlos. Es bastante interesante, no esperábamos que fuera como tan abierto. Y ya como otro datico extra, pues algunos de estos datasets, porque en realidad son muchísimos, porque es desde el 2009 hasta la fecha y por cada año, o sea, son demasiados. Algunos de esos datasets están publicados en el Kaggle, entonces pues existen retos respecto a eso también. Entonces, bueno, ya mencionando todo esto, pues sí consideramos que también competen aquí sí los conceptos de Big Data en especial, Data Science y Data Analytics, pues como tal. La parte de Big Data, pues por los grandes volúmenes de información que tienen que almacenar, eh, y también la parte de Data Science y Data Analytics, porque pues a través de esos datos y los diferentes análisis y el tratamiento que se le dé, se pueden llegar a conclusiones de valor y más que todo pues en este campo de la física que digamos está muy basado en teoría, pero hay muchas cosas conceptos que todavía no se han comprobado. Bueno, esa cita de ahí fue de la entrevista que se realizó en el 2015, que decía, nuestra máquina produce 30 petabytes de datos cada año y esta cantidad de datos sería similar a la de una columna de 20 kilómetros de DVD sin carcasa. Algo así más o menos lo expresaban ellos, para que nos imagináramos pues la cantidad de datos que había. Listo. Ya después de esto, pues está el siguiente punto, ¿no? Que dice, explique qué manera se realizó la implementación de las disciplinas encontradas. Aquí aprovecho, eh, invito a mi compañero Jorge, que ya se conectó. Ya salió de las cobijas, Jorge. Para que sea más fácil hablar de lo que uno redacta sobre la de la falla cardíaca. Para que rinda, porque Es que es como él más habla chévere, rápido, no rinde. es que es más chévere cuando uno pues está consciente de lo que dice propiamente y no está leyendo el trabajo pues así como que medio se leyó de otro, pero pues no lo interiorizó.
Vale. Es una excusa en la formación, no me parece. Pero yo repetí prácticas y no se puede, hermano. Colabore más bien. Bueno, no, supongo, bueno, de lo que ahora menciona Alejandra, pues en la parte anterior, pues para el primer ejemplo, pues busqué tres como métodos diferentes en los que trataron sobre detección o predicción preventiva de fallecimientos, bueno, fallecimientos o de fallos cardíacos. Y entonces, bueno, en el primer datos como en los datos encontrados, de media, pues se tenían pues variables muy similares, variables del tipo si la persona padecía de diabetes, si la persona padecía de presión arterial baja o alta, bueno, mucho, a veces directamente el nivel de presión arterial, conteos de plaquetas, conteos de, no sé, nivel de triglicéridos, nivel subí la palabra. Bueno, Toma, variables muy de ese estilo. toma o no toma. Inventan ¿Cómo? cualquier cantidad de cosas. Sí, en general muchas de esas variables que, pues, que pueden relacionarse de una forma u otra con problemas cardíacos. Digo, por lo más general, no eran los mismos para los tres, pero pues se asemejaban bastante entre sí, entre los tres ejemplos. El tema. Todos tenían más o menos esta cantidad, 12, 15, 10 em, datos o variables, y a su vez no superaban los 10.000 datos. Creo recordar que el dato que más tenía como 5.000, ¿no? O por ahí. Ahorita no me viene a la mente cuánto era. Y los otros tenían menos inclusive, ¿no? Entonces, pues más o menos de ahí se parte de que bueno, el primero de estos pues está más relacionado con este tema del data science. Pues básicamente de lo que pues leímos o buscamos previamente, pues teníamos que el data science pues, está en una fuerte relación con estas actividades de procesamiento de datos, y luego un posterior análisis que solía emplear modelos de redes neuronales. Entonces, bueno, en uno de los tres casos presentados, pues se presenta pues esta misma estructura. Entonces, los datos pues ya vienen preprocesados o ya vienen refinados, son todos de tipo estructurado, entonces no tenemos datos que no se han hecho, todos los datos son numéricos y están ordenados. Entonces no hay datos, no hay necesidad de trabajar con datos complejos como texto o imágenes. Y Y pues en general, ¿no? Y bueno, la cantidad de datos pues es reducida, entonces básicamente pues sería como el típico problema de data science, que pues aunque no habría que diferenciar los tres tipos como si fueran excluyentes entre sí, pues digamos que en este caso pues este problema se acercaba más a ese tema a ese tipo de procesamiento. Y por otra parte, se tenían los otros dos ejercicios en vez de implementar un modelo de tipo de red neuronal, utilizaban modelos estadísticos. Eh, Asumo yo que los papers que encontré pues, eran directamente desde el campo de la medicina, que pues sí cambia bastante el método en que se utilizaban, pero bueno, en general, de lo que más o menos vi, utilizaban métodos basados en modelos estadísticos. Un modelo que se menciona aquí, que es Cox Proportional Hazard Model, que en general pues era un modelo basado en un modelo estadístico pues que intentaba medir o identificar el riesgo de supervivencia en la población. Entonces, en general, aparte de otros análisis estadísticos, pues en general estos dos otros artículos, pues en vez de utilizar modelos matemáticos, en vez de usar modelos de machine learning, perdón, eh, basaban su análisis en cálculos matemáticos sobre la distribución de datos, que pues como decía antes, pues era bastante similar en los tres casos. Ok. Ahí para aclarar sí, ese modelo de Cox, sí, es un modelo de supervivencia, ¿sí?
¿Qué quiere decir? Por ejemplo, eso sí es puramente estadístico. Eso es puramente estadístico. Mm, pero de ahí se logran sacar pues unas inferencias bien interesantes. ¿Eso en qué consiste? Usted tiene una población de personas y pues todas las personas, bueno, y está analizando una serie de características o condiciones sobre ese grupo de personas. Bien, por supuesto, no todos los individuos son iguales. Entonces ahí lo que se trata de ver, ¿sí? Es cuáles son esos factores, ¿sí? O esas características, esas condiciones, ¿sí? Que hacen que la supervivencia del paciente sea o más larga o más corta. Entonces se analiza los datos a lo largo del tiempo. Bien, entonces puede ser, bueno, se pueden tener datos temporales o se puede tener la información de a partir del momento en que se toman los datos, eh, cuánto tiempo de sobrevida tuvo el paciente. ¿Sí? Eso, pues, o por ejemplo, o bueno, no necesariamente que se muera, sino que cuando presentó cierto cambio o la aparición de cierta condición. Bien, entonces normalmente eso se ven como unas curvitas que van bajando, ¿sí? Lo que quiere decir esas curvitas que van bajando, ¿sí? Es el número de personas que van quedando en cada uno de los grupos. Cuando digo cada uno de los grupos me refiero, por ejemplo, a los que, si estamos hablando de que se mueren o no se mueren, entonces los que continúan vivos y los que van muriendo, ¿sí? Entonces, pues normalmente se va viendo pues los que van quedando vivos. Entonces, por eso se ve una curvita que va bajando, porque pues al pasar el tiempo, eh, pues las personas se van muriendo, por ejemplo, en el caso de un cáncer. Entonces, uno puede tener personas con un tipo de cáncer por ejemplo, hay un grupo control, ¿sí? Que pues no recibió ningún tratamiento o recibió el tratamiento convencional y por ejemplo un grupo que recibió un tratamiento experimental. Entonces mirar si por ejemplo hay una mayor sobrevida con el nuevo tratamiento o en comparación con el tratamiento eh, tradicional, típico, clásico. Bien, entonces ahí se pueden ver por ejemplo las curvas, ¿sí? Entonces pues ¿qué esperaría uno? Que si es un tratamiento que va a funcionar, ¿sí? La curva de sobrevida pues va bajando más lentamente que la, que la del grupo control, ¿sí? O por ejemplo en este caso de la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Entonces se tiene todo el grupo de personas, ¿sí? Y por ejemplo se puede analizar el riesgo de alguno de los factores, yo qué sé, por ejemplo, que son diabéticos, o que si fuman, o que si tienen los triglicéridos, o incluso se puede trabajar con más de un factor, pero pues ya se empieza a poner como simpático. Entonces se va analizando, por ejemplo, si la presencia o no de ese factor cambia o es diferente la curva, y la curva de cómo va de sobrevida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos bueno, si es así, que la diabetes es un factor de riesgo de muerte por causa cardiovascular. ¿Sí? Entonces, se tienen los dos grupos, las personas que tienen diabetes y las personas que no tienen diabetes, ¿sí? Y se analiza el tiempo de sobrevida de esas personas. Entonces, lo que uno esperaría es que la curva de las personas que tienen diabetes sí caiga más rápido, o sea, se mueren más rápido que los que no tienen diabetes. Ese más o menos es la forma como se ven los resultados de este modelo de Cox. Es bien interesante, ese modelo de Cox es bien interesante, pero hay muchas cosas de ese modelo que yo todavía no entiendo. Pero bueno, es bien chévere, es bien interesante. Y pues eso es lo que normalmente se utilizan para, por ejemplo, eso, para decir, oiga, sí, este es un factor de riesgo. Entonces cuando dice, no, mira, es que el sobrepeso es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Esa conclusión de dónde salió? Pues de un análisis o de un estudio donde utilizaron este modelo de Cox usualmente. Pues es el que
hasta donde he visto, pues, es el que se utiliza. Debe haber más, pero pues es el que más se utiliza. Listo, está chévere. ¿Alguna pregunta ahí sobre esto? Los compañeros. Yuhu, ¿están vivos ahí todavía? ¿Se quedaron dormidos? Insuasti, ¿tiene alguna pregunta? No, profe. Hace rato no lo veía por ahí, ¿no? Santana, ¿tiene alguna pregunta? Ese se fue. María Paula. No están por ahí. Bueno, nos dejaron hablando, Jorge, acá, a los dos. Sí se puede. Sí. Alejandra todavía está al menos, Claro compañera. que sí, yo aquí Ah, estoy bueno. dispuesta a seguir con el ejemplo 2. Listo. Ejemplo 2. Bueno, entonces, como pues esto es un punto de muchos experimentos, de muchas investigaciones. Uy, qué pena, desactivé el micrófono. Entonces, para poder adquirir toda esa información masiva, ellos cuentan con pues su propia infraestructura. Se llama, como tal, se llama GRID y pues es un sistema distribuido de diferentes computadoras que están conectadas como tal a una red a través de conexión LAN, ¿sí? Todo muy cerquita cableado, por decirlo así. Toda esta información se comparte como tal en tiempo real a más de 150 centros de cómputo que están a lo largo de los 41 países que pues habíamos mencionado al comienzo. Eso por parte de Big Data. Por parte de Data Analytics, Perdón que entonces, te interrumpa ahí. Sí. señor. Muchas veces estas cosas de Big Data se tienen que manejar en sistemas distribuidos, ¿sí? Porque, Sí, por pues varias es lo razones. que, así es como se llama eso, es un sistema distribuido de cómputo, por lo mismo. Sí, o sea, eso de utilizar esos sistemas distribuidos tiene varias razones. Uno, eh, pues de pronto concentrar toda la información en un solo lugar, si se produce un fallo, baila. ¿Sí? Pues se perderían o se pierden los datos o pues se pierde el acceso a los datos para que no se borren, pero se pierde acceso a los datos y también los sistemas distribuidos tienen una ventaja y es que como la información está replicada en varias partes, por ejemplo, entonces acceder a los datos es más rápido. ¿Sí? O sea, puede ser más rápido porque básicamente la persona que requiere los datos, ¿sí? Pues es como cuando uno descarga un torrent, ¿no? Entonces, si se conecta a varios puntos al tiempo, y como que se van descargando cosas en paralelo, ¿vale? Por pedacitos, entonces es más rápido trabajar. Entonces es muy común ver ese tipo de soluciones en el Big Data, ¿sí? De sistemas distribuidos de almacenamiento. Y eso es bastante común. Entonces, pues todo el software y todo el hardware que se necesita para eso es bien particular. Listo, qué pena. Sigamos. Tranquilo, profe. Igual hay como para agregar esos puntos, fueron los 4 centros de investigaciones a lo largo del anillo que se mencionaron en el dibujito satelital. Bueno, ahora sí, la parte de Data Analytics, pues para poderla ver bien, fue necesario pues acceder a esa base de datos y de información que ellos tenían y escoger algún paper, alguna publicación o un artículo o por defecto alguno de los libros que ellos han hecho. En este caso se escogió una publicación reciente, en 2019, que, bueno, pues ahí está mencionada con su nombre en inglés, que lo que como tal buscaba, bueno, lo que hacía era poder utilizar los datos que recopilaba uno de esos puntos, que se llamaba CMS, y pues como tal empleaba este concepto de Data Analytics porque lo que buscaba era tratar de concluir de cierta manera la existencia o no de esa partícula del bosón de Higgs. Entonces hacen como una pequeña descripción y tratamos de entender un montón de conceptos físicos que la verdad no eran como nuestro fuerte, pero de manera sustancial más o menos entendimos ush, bueno, hay una partícula, bueno, dos partículas de un mismo tipo que se llaman leptones tau
No sé si se escribía correctamente así, pero digamos que sí, Leptonestau. Entonces, al descomponerse esta partícula podía crearse el bosón de Higgs, la otra partícula mencionada. Entonces, lo que ellos hacían es utilizar diferentes herramientas estadísticas para poder describir las propiedades cinemáticas y la descomposición propiamente de estas partículas. Entonces, pues la aplicación como tal basaba en, pues primero, de un dataset de ese centro, hacían una reducción pues bastante significativa de los datos, que eran muchísimos. Ya después de esto, calculaban diferentes histogramas con las características de estos leptones tau que pues mencionamos aquí. Posterior a esto, hacían como una comparación entre los histogramas que obtenían de estos datos contra unos modelos y unas simulaciones que había, pues, que se habían realizado por otros físicos, como a forma de ver en qué forma se contribuía a ese trabajo anterior. Ya después de eso se hacían como unos métodos para corrección de mediciones y como un ajuste de datos mediante pues otros modelos estadísticos y ya finalmente miraban cómo se exponía eso de forma como ya más cualitativa, sin tanto pues números. Pero lo que siempre mencionaban es que se consideraba pues el concepto de incertidumbre sistemática, ¿no? Aquí pues todo lo que se tiene es bastante nuevo, no hay nada que lo secunde desde antes y pues en esencia pues parten de ese principio, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Y para pues revisar la parte de Data Science, miramos otro artículo diferente, eh, pero pues como tal casi la mayoría pues de artículos se basa en tratar de analizar algún concepto pues físico diferente, ¿no? Entonces como tal la aplicación de Data Science pues es muy diferente, muy variada, por decirlo así. Entonces, para cualquiera de los ejercicios que aparecen ahí, cualquiera de los artículos o de las publicaciones, normalmente pues se realizan un muestreo de todo el dataset, tienen que reducirlo un poquito para que sea trabajable, no pueden pues tener tantos millones y millones al mismo tiempo. Normalmente les aplican pues técnicas estadísticas y algoritmos pues de machine learning para poder hacer las predicciones de nuevas teorías, o sea, aparte de que ya existen teorías al respecto, también se predicen algunas nuevas. Entonces, un ejemplo puntual es un artículo que aparece ahí, mencionado en 7, está entre comillas, y en ese artículo como tal lo que se pretendiera poder como etiquetar, como más o menos asegurar, tratar de predecir cuál era el tipo de partículas que se iban a originar tras la desintegración de unas partículas iniciales, ¿no? Como pues dije en el comienzo, el objetivo principal bueno, que hasta ahora se está estudiando es ver si existe esa partícula de bosón de Higgs, pero pues para poder llegar a eso todavía, entonces se está mirando a partir de la desintegración de unas partículas cuando se presenta la colisión, qué otras partículas se generan. Entonces, pues, bueno, más adelante vamos a explicar en qué consiste el experimento. Pero sí, esa es la parte como tal de Data Science, un ejemplo puntual. Chévere, chévere. Listo, ¿no? Está bacano. Sigamos, sigamos. Está interesante. Bueno. Y pues continuando pues con lo que mencionaba previamente, pues de los 3 ejemplos relacionados con el tema de fallos cardíacos, solamente uno de los tres sí, contemplaba pues metodologías de Machine Learning. Y para este caso, pues como vendría a ser como lo más recomendable cuando uno tiene pues un dato de tamaño reducido, se implementaron pues métodos de Machine Learning tradicional como regresiones logísticas, algoritmos de Random Forest o Super Vector Machine, entre otros. Pues naturalmente estos algoritmos se implementaron, en el que encontré, se implementaron pues a modo de prueba de cross-validation de cuál algoritmo pues presentaba mejores resultados en cuanto al dataset, ¿no? Pues bueno, básicamente lo que mencionaba previamente, como los dos que se encontraron fueron todos de tipo estructurado, básicamente todos están ordenados en tablas, cada uno con su correspondiente label, por así decirlo, y todos eran numéricos sin necesidad pues, de mucho procesamiento extra, que pues es como el caso ideal para uno aplicar esos métodos, ¿no? Pues, básicamente pues aquí en la gráfica que se está viendo al final se muestra pues el resultado de los 7, creo que no, 9 métodos que se implementaron, perdón, no me acordaba. Y pues obtuvo que básicamente este tema del random forest y no alcanzó a leer desde el último, pero no creo cuál era. Obtuvieron la mayor precisión. Es LGBM creo que es, pero...
Sí, Sí, era esta cosa GBM. no. Esto era... O sea, sé que tiene que ver con esto del bus, pero no me lamento ahorita. Bueno, es un boosting de esos. Sí, es un tipo de boosting. Mm. Light Gradient Boosted Machine era. Un gradiente suave de busteado, horrible, no sé cómo decirlo. Como mejorado así. Creo que eso no tiene traducción así literal en Sí, yo español. sé, es que no sé cómo decir boost, pero sí, Sí, no no, sé cómo no, traducir boost. tratar de traducir esas cosas es no es buena idea. Resultan saliendo cosas ahí todas extrañas que nada que ver. Se Pero pues agregan entiendo nuevas palabras al diccionario. Sí, de los tres, de los tres modelos, pues solamente uno se implementa esos métodos y pues básicamente, como si mencionó Río, pues tomó un caso del libro para Data Science, entonces pues hasta se limitaron, pues, se realizó con modelos tradicionales y pues ahí están los resultados que se obtuvieron para este caso puntual. chévere, chévere. Bueno, en el segundo ejemplo, pues continuando con el mismo documento de la identificación de las partículas que se degradaban después de la colisión, como tal ellos lo que hacían era utilizar un solo algoritmo y era una DNN. Escribí mal la palabra. Bueno, no importa. Utilizaban una DNN, pues que es un algoritmo como tal de aprendizaje supervisado, ¿sí? Pero esta DNN se parecía más como a una red convolucional, ¿sí? Y pues al final con su capa de, bueno, como con su otra red pegadita de perceptros multicapa para poder hacer como la clasificación. Entonces lo que ellos hacían es, partían de unas simulaciones, que son las dos que pues vemos ahí. Entonces decían que existía una partícula que se llamaba gluino. No nos preguntes de qué consiste la partícula porque no logramos comprender cómo era, y que esa partícula se desintegraba y podían obtenerse partículas de quark o partículas de neutralino que pueden llegar a estar en condiciones estables. O sea, no es la partícula todavía de bosón de Higgs que buscan, pero es algo. Entonces, pues ahí vemos como los gráficas que la partícula inicial de gluino está en diferentes posiciones. Tampoco logramos dar con qué era el phi, qué era la distancia en radianes. Suponemos que tiene que ver como con las condiciones bajo las cuales se dio ese evento que están ahí pues, simulando, probablemente su ubicación de pronto en el plano transversal del anillo, no, o sea, lo que te digamos en este momento es mentira, pero Mm, bajo ciertas condiciones es que creo que que ocurre la colisión. cuando Sí, hacen profe. esas pruebas, sí, lo que hacen es, o sea, por eso se llama el colisionador, ¿no? Entonces se Sí, estrellan no sé, pensemos en dos protones de esos, pum, se estrellan y se rompen. Literalmente se rompen y salen disparadas un montón de partículas. Entonces creo que estas cosas que están acá tienen que ver con la dirección en que salen disparar las partículas, porque dependiendo de esas características, ok. pues las pepitas esas, piénsenlo, hay como bolas de billar, sí, que se parten, entonces pues los pedacitos salen en diferentes direcciones. Entonces cada dirección de esas y me imagino que también la cantidad de energía que tenga cada partícula de esas. Y por eso aquí aparece esto debe ser un electronvoltios, tera electronvoltios, alguna cosa así. Sí, algo así. Entonces, eh, supongo que tendrán que ver con eso. Entonces, me imagino que los sensores pues registran en dónde están cayendo las partículas y de ahí sale, por ejemplo, estos ángulos y estas otras cosas. Supongo que debe ser eso, algo así por el estilo. Nosotros también suponemos lo mismo. Sí, no, pues es que pues eso Sí, ya los físicos teóricos son los que saben de esa joda. Y, pues acá estamos un bueno, poco profe. lejos de eso. Bueno, eso es cierto. Bueno, después de habernos metido con este artículo, de pronto nos arrepentimos un poquito, pero pues ya habíamos llegado hasta aquí, porque honestamente eso solo lo entiende el que lo hizo. Existen muchos conceptos físicos que pues no manejábamos con propiedad, ni siquiera nos acercábamos.
Entonces uno no sabía si estaban hablando de otra partícula diferente o si simplemente era una ecuación, por lo que algunas partículas los describen con, ejemplo, un zeta, un lambda y otras variables. Entonces no se sabía si estaban evaluando una partícula, si estaban evaluando una ecuación, si estaban evaluando otro concepto diferente. No, la verdad fue un pequeño dolor de cabeza, pero en resumen se logró más o menos rescatar aquí abajito la estructura de la red neuronal convolucional que usaron ahí, más o menos esto. De entrada, pues están las características de la partícula que se considera como cargada, otra partícula que se considera como neutral, y unas variables relacionadas como con los vértices, como tú decías, como con la posición, la dirección en la cual se presenta el evento. Habla de que posee posee varias capas convolucionales solamente de una dimensión, y pues están ahí filtros de 64, 32 y 8, pero no, yo honestamente no logré entender qué era ese 64, 32 y 8, me costó un poquito. Y bueno, ya después de eso, pues de pronto se evalúan otras ecuaciones de gradiente. Ahí hablaba de un gradiente de clase y un gradiente de... Ay, se me olvida el nombre de lo que tipo de gradiente que evaluaban. Bueno, no importa. Y al final, pues la predicción que se tiene después de pasar esa capa densa de 100 nodos era simplemente la que ellos consideraban de 100 y de 50. También dice que a veces se evaluaban de 200. Son las neuronas que había en la red perceptrón multicapa como tal. Y al final evaluaban las dos clases de esos haces de protones nuevos que se generaban, pues ahí aparece como la clase BS, UDS, G y bueno, LLP no es una clase, eso es la abreviatura de partículas de larga duración, pero como tal solamente es predecir B, que creo que no sé cuál de los dos casos anteriores de la simulación sería, y el C. Sí, algo así, nada más. Eso fue lo que más o menos logramos adquirir de ese documento. Bueno, no, es un esfuerzo notable tratar de entenderle eso a los físicos de partículas. La cosa está bizarra. Un poquito. Bueno, dado lo que me acompañaba a mencionar, claramente, pues en este punto no nos medimos a usar esto que tiene ingeniero para determinar el correcto uso o no de la herramienta, que pues no es que estamos seguros de cómo debería abordarse el problema como para ponernos a decir si está bien o mal abordado, ¿no? Vale. Sí, fue un poco enredado, ¿no? Pero bueno, entonces, para el caso del primer ejercicio, pues sí, bueno, entonces creo que mencioné previamente, los primeros dos casos de predicción de riesgos cardiovasculares se obtuvo que empleaban métodos basados en análisis estadístico, eh, que pues como mencionó previamente el profesor, este Cox, y se me olvidó el nombre. Bueno, y otro más que no noté, pero pues básicamente básicamente se basaban en la misma premisa de, pues, de predicar modelos estadísticos sobre los datos, ¿no? Pues los beneficios que pues principalmente tienen aplicaciones estadísticos es principalmente que pues el desarrollador tiene un pleno conocimiento o una plena idea de cómo está funcionando su algoritmo. Pues básicamente él tuvo que implementar parte por parte para desarrollarlo y para solucionarlo, ¿no? Estos pues, algoritmos suelen ser, bueno, no estoy seguro en este caso, pero según vi, creo que no necesariamente en un método iterativo. Entonces, pues ya eso reduce un poco el tiempo de procesamiento puro como tal del algoritmo. Pero pues desventaja que, como mencionó el profesor, pues simplemente estos algoritmos pues suelen tener, o sea, suele ser más dificultoso, suele ser más trabajoso eh, agregar nuevas variables, ¿no? Entonces, a tener que agregar nuevas variables, por ejemplo, en el caso del COX, implica tener que hacer nuevamente un análisis del tipo de riesgo, el nivel de riesgo que tiene pues la variable agregada. Entonces, pues digamos que limitaría un poco la tendencia a agregar nuevas variables, ¿no? Sí. Por otra parte, pues tienes métodos de Machine Learning que pues, bueno, que en contraposición a los datos estadísticos, a los modelos estadísticos que presentaron arriba,
Y pues como ya hemos visto a lo largo del curso, pues sabemos que de normal o en su gran mayoría de casos no se conoce del todo o no se tiene una idea clara del todo de cómo funciona internamente en algunos casos. En algunos pues digamos que es algo, una cosa que puede ser más visual, en otros es totalmente imposible entender qué se hizo por dentro, caso de los Random Forest. Entonces, bueno, pues desventajas, pues este detalle de que es imposible saber cómo funciona internamente, o sea, es una caja negra. Se tiene, pues, que normal son procesos iterativos, ergo, pues, a medida que aumentan los datos, pues, tienden a tardar más en su entrenamiento, pero, pues, a su vez, no requieren como tanto preparación o tanta análisis antes de poder ingresar o modificar la cantidad de datos que se van a ingresar, ¿no? Entonces, pues digamos que es un modelo más escalable, por así decirlo. Igual, pues finalmente como conclusión ante los dos métodos, pues igual ambos cumplen con, ambos tienen pues un problema en común, que es el tema de la necesidad de datos de tipo estructurado, datos que de normal no siempre se tienen pues de esta forma, inclusive ni siquiera, inclusive más que esto, muchas veces son datos que requieren de la, pues de que un médico, de que un miembro del personal de salud los mida o sea, haga las mediciones o los exámenes, ¿no? Entonces, pues sería imposible a priori saber si a la persona se ha hecho un examen de diabetes, pues si puede o no padecer dicha enfermedad. Lo mismo con algunas mediciones como, no sé, ponte el índice de masa corporal, conteo de plaquetas en sangre, conteo de triglicéridos en sangre, colesterol. Entonces, digamos que en general son mediciones que hacia a priori pues no son datos que sean tan del día a día. Entonces, pues o sea, no encontré ningún modelo que lo planteara, pero pues sería interesante el planteamiento de un modelo que utilizara de pronto alguna de la sensórica que actualmente muchas personas manejan en su diario vivir, celulares, algunos inclusive esos relojes para hacer deportes, Sí. y observar pues a través de ellos con pues estrategias de Big Data, pues ya se hablaría de tomas de datos constantes sobre el tiempo a lo largo de un día y pues entre múltiples sensores. Será posible pues generar modelos que predigan esos padecimientos e inclusive más aún si es posible predecir otros tipos, ¿no? Pues no lo mencioné aquí, pero pues existe, por ejemplo, relaciones entre la distribución de la presión de las pisadas con padecimientos de los riñones o padecimientos de diabetes. Eh, una medición cardíaca constante pues puede permitir detectar anomalías en el ritmo cardíaco, tiempos muertos o cosas por el estilo, que pues podrían ser interesantes, ¿no? A ver, conclusiones. Wow. Bueno, entonces, conclusiones. Entonces, tenemos que pese a que los términos de Data Science, Data Analytics y Big Data tienen connotaciones diferentes y se tratan como ramas de estudio independientes, los tres términos no son mutuamente excluyentes entre sí, siendo esto por el contrario, siendo por el contrario más bien, habitual encontrar que estos algoritmos aprovechen, que múltiples algoritmos aprovechen estas herramientas en conjunto. De normal, lo habitual al encontrar modelos de Big Data, pues se encuentra con una serie de metodologías que permiten el almacenamiento y el tratamiento de estas grandes cantidades de datos. Como se mencionó previamente, pues simplemente es que al tener tal cantidad de datos es imposible o poco recomendable manejarlos desde una misma computadora. Usualmente se maneja desde bases de datos distribuidas en las que uno pues va accediendo a cada datos pues a través de peticiones, ¿no? Que es como la forma en la que se suele realizar esas actividades, ¿no? Ujú. Y pues básicamente lo que se busca es implementar esos datos obtenidos a través de algoritmos de Big Data sobre recursos sobre sistemas de Machine Learning, sobre redes de aprendizaje de máquina. Pero pues muchas veces pues estas redes ya son del tipo de Deep Learning, que pues como se trabajó en clases anteriores, pues se aprovechan de esas grandes cantidades de datos y al tener pues tal tamaño, tales dimensiones, pues tienden inclusive ellos mismos a aprender a sacar las características o a interpretar las características de sus propios datos, ¿no? Entonces, se evita una parte pues considerable del procesamiento del data science y quizá un poco lo que más marcaría la diferencia entre un data science clásico y uno basado en Big Data, que es este tema del preprocesamiento de los datos
Estas redes profundas, pues usualmente es la misma red la que se encarga de interpretar y preprocesar estos datos, ¿no? O procesar estos datos directamente, la palabra. Bueno, entonces para ahora tenemos que en la actualidad pues existe una gran variedad de aplicaciones que emplean diferentes maneras de metodologías mencionadas, tanto en el campo de la medicina como la física, la economía y a nivel pues empresarial industrial, que pues aunque en los ejemplos que vimos previamente pues solamente se menciona medicina y física, también en la parte teórica pues se abordó pues los temas de economía e industria, ¿no? Eh, pues esto logra una gran variedad de algoritmos y modelos, una gran variedad de algoritmos, modelos y herramientas que permiten abordar los problemas obteniendo soluciones prácticas para cada campo, ¿no? Entonces, bueno, esto pues viene un poco de la mano de algo que no pues, vimos porque pues, es algo que se habló en la parte práctica, que es el uso de herramientas como Google Cloud o estos temas de AWS o Azure, no, Microsoft Azure, que pues tienen herramientas integradas de IoT. Básicamente facilitan a las empresas la base de datos escalable y esta es otra palabra, pero bueno, que está bueno, que es al 100% del tiempo pues disponible para que pues ellos puedan subir sus datos, subir sus modelos, entrenar sus modelos inclusive y pues poder aplicar estos valores pues en todos los temas de IoT que no se mencionaron, pero pues tienen que ver con mantenimientos predictivos y eh, calidad predictiva. Y falta el otro, es falta de memoria. Bueno, mantenimiento predictivo, calidad predictiva y, bueno, este tema de gestión de inventarios, ¿no? Entonces básicamente pues viene un poco el tema de esta conclusión. Y bueno, ya por última parte, pues tenemos que, pues en un ingeniero mecatrónico se encuentran plenas capacidades de desarrollar soluciones a partir de metodologías de Data Analytics, Data Science y Big Data, empleando los diferentes conocimientos en áreas como la electrónica sensórica, el tratamiento y análisis de datos, así como capacidades en el desarrollo de sistemas de Machine Learning, integrándolos en me leen ahí, en todo el proceso bueno, en un proceso como desde el tema de la recolección de datos hasta el procesamiento y posterior análisis e interpretación. Y finalmente, pues la parte de implementación de un modelo que soluciona el problema planteado. Ya. Listo, profe. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario de parte de los compañeros? Yo creo que ya fueron todos. Hola, ¿sí están o no están? Bueno, escojamos otra, ¿sí o no? A mirar. Miremos por acá. Sí, ahí. Ahí. A ver a quién le tocó esta vez. Grabando la llamada corriendo. A ver, ay, no recuerdo cuál será. Vamos a estar. Que me quedaron abiertas dos. A ver, aquí quién dice que le tocó. Ay, mire. ¿Sí están o no están las niñas? ¡Yuhu! Hola. María Paula. Alejandra. Hola, profe, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, profe. Ah, bueno. Miremos. Ah, bueno, ¿será esta la versión final? La subió. Usted lo subió María Paula. Ah, sí, por aquí está la cosa. Listo. ¡Yuhu! ¿Sí están? Hola. Hola, profe, qué pena, había apagado el micrófono y estaba hablando. Ah, Un segundo. dale. Listo, profe. Estaba diciendo que... Flow. Ah, listo aquí. ¿Ya? Ya, ejemplo 1. Ya, este. No sé si me escuchan. Sí, se escucha. Bueno, nosotros buscamos unos ejemplos implementados pues en Python. Tomamos dos ejemplos. El primero se trataba sobre el dataset del Titanic,
donde pretendían determinar qué tipos de personas tenían más posibilidades de sobrevivir. Ujú. Sí. Bueno, sí, ahí empiezan pues leyendo el dataset del Titanic, viendo las variables que hay. Si no estoy mal, eran 8 columnas. Bueno, creo que está más abajo la cantidad. Entramos un poquito más esto. Sí, yo me acuerdo. Eran 12 columnas por 800 algo de datos. No, abajo lo puse, es que no estoy segura. Bueno, en la primera columna era como, bueno, eh, las personas, ¿sí? Las etiquetaban pues con un índice, un número. La segunda, pues, si sobrevivió o no, ¿sí? La clase, el nombre, sexo, la edad. Ese zip, no estoy segura a qué se refería. El número de etiquete, la cabina a la que pertenecía y el embarque. Sí, o sea, aquí hay unas características, yo tampoco me acuerdo bien, pero por ejemplo, a ver, que me acuerde, y el embarcado, o el embarque, es en donde se subió, ¿sí? Entonces como que el barco salió de un punto y ahí recogió una gente y llegó a otro punto y recogió a otras personas, es algo así. Había, hay información sobre en donde como que en donde fue vendido el tiquete, una cosa así. Esto de la cabina, pues es como el- el- no sé, la habitación Sí, en donde la se ubicación alojó. negativa del barco. Sí, la ubicación. Y estos otros sí tampoco me acuerdo qué son. Este parch, no me acuerdo qué es. Este sí es, no me acuerdo qué es. Sí, no, no Pero, estoy pero hay segura. un poco de cosas. Por ejemplo, aquí hay un montón de vainas que se puede hacer porque resulta que hay gente de estas que, por ejemplo, iban en familia, hay gente que iba sola, ¿sí? Hay gente que compró su tiquete, o sea, como que era un grupo grande, entonces unos tiquetes fueron comprados en un sitio, otros fueron comprados en otros. Bueno, realmente es bien complejo las relaciones que hay acá, porque, por ejemplo, aquí en ningún lado, así de forma explícita, sale quiénes son familiares. Entonces uno Sí, puede encontrar aquí fulanos con el mismo apellido, ¿sí? Pero en ningún lado dice si son de la misma familia o no son de la misma familia. Entonces ese es un trabajito bien simpático. Listo. listo. Bueno, pues para este ejemplo como tal, utilizaban era Data Science y Data Analytics, sobre todo Data Analytics, eh, en el que pues pretendían hacer un proceso para resumir las características principales de todo el conjunto de datos y pues comprender los datos con los que pudieran hacer pues el modelado formal y cumplir como pues con el objetivo. Eh, Luego pues lo primero que hicieron fue hacer como una descripción de los datos, pues cuántas variables tiene, cuáles son de tipo categórico, numérico y qué datos están faltantes pues en qué tipo de variables faltan esos datos. Para eso hicieron como, sí, un gráfico, como un mapa de calor, decía, y donde se identificaba pues el color más oscuro son los datos categóricos, eh, como rojizo, como el rojo, no sé si rosado, de tipo numérico, y los grises, los datos faltantes. Es un montón. Y bueno, a partir pues de ese gráfico se pudo ver que hay 885 filas y 12 columnas. Eh, Como decía ya, pues, cada pasajero se encuentra en la primera columna, representada pues con un índice, con un número, y la columna de sobrevivir, que es el fenómeno pues que se quiere predecir, bueno, lo cambiaron por el nombre Y. Eh, y contiene dos clases, uno y si el pasajero sobrevivió y cero en el caso contrario, por lo que se dice que se tenía pues un problema de clasificación binaria. La edad y la tarifa, que son variables numéricas, mientras que las demás son categóricas.
y solo age, que bueno, la edad, y la cabina, que contienen los datos faltantes, que eran los que aparecían en gris. Bueno, ellos hacían bastantes gráficos como para visualizar bien los datos. Decían que la visualización es de las mejores herramientas para el análisis de datos. Entonces, por eso se necesitaba como determinar qué tipo de gráficos son los adecuados para los diferentes tipos de variables. Entonces, el primero que hicieron fue una distribución de probabilidad de una sola variable, o sea, un diagrama de barras, eh, de la variable objetivo, o sea, Y, si sobrevivió o no, para saber pues cuántos eh, pasajeros pues habían sobrevivido. En ese gráfico pues se puede ver que hasta 300 personas sobrevivieron y alrededor de 550 no. Y bueno, decía que la tasa de supervivencia, o bueno, la media de población es del 38%. Ahora hicieron un diagrama de caja para representar el grupo de datos eh, tomando la variable edad. Entonces, bueno, hicieron en la siguiente figura, pues se puede ver ese diagrama de caja. De ese diagrama de caja lo que decían era que, bueno, se podía ver que los pasajeros en promedio eran bastante jóvenes y la distribución estaba sesgada hacia el lado izquierdo y que la media era de 30 años y el porcentil de 75 es de 38 años. Y bueno, ahí decían que como otra gráfica que querían implementar o hacer análisis era hacer como una comparación entre la variable objetivo, que sería la variable Y, versus la edad, y saber si la edad verdaderamente influía en este resultado o no. Entonces, bueno, ahí decían como los pasos que iban a hacer, se dividen todos los datos de estudio en dos muestras. La parte de pasajeros, pues Y1 que sobrevivió, la Y0 que no sobrevivió. Grafican los datos y comparan las densidades de las dos muestras. Si las distribuciones son diferentes, la variable es predictiva porque los grupos tienen patrones diferentes. Luego decían que van a agrupar las variables numérica de edad en sus muestras y hacíamos la gráfica y de la composición de esa submuestra, si la proporción del primero es similar en todos ellos, entonces la variable no es predictiva. Entonces, bueno, ahí trazaban pues los gráficos, donde en naranja pues es los que sobrevivieron y en azul los que no sobrevivieron. Se puede ver en la gráfica del medio que los que mayor sobrevivieron fueron los que estaban entre la edad de 0 a 16 años, o sea, los más jóvenes. Bueno, eso sí, como lo referente a esas gráficas. Luego hacían una correlación entre las dos variables para determinar pues si efectivamente esa variable incidía. Espérate. Ok. Por ejemplo, acá. ¿Sí? Esto es la edad. La naranjadito son los que sobreviven, ¿cierto? Sí, El azul sí, son los señora. que bailas se murieron. Ujú. Por ejemplo, de estos gráficos, ¿sí? Del que está más a la izquierda y es más a la derecha, y uno se da cuenta que la distribución, sí, efectivamente son prácticamente iguales, ¿sí? Bueno, excepto este pedacito de acá, ¿sí? Esto me imagino que es precisamente lo que decía Alejandra, ¿cierto? Ahorita, que los pacientes, ya iba a decir, los pasajeros entre 0 y 16 años tenían una probabilidad mayor de sobrevivir, pero si uno mira el resto de edades, prácticamente no hay una preferencia, ¿sí? Eso es lo que uno ve en este gráfico de acá, o sea, esto y esto representa más o menos lo mismo, ¿sí? Sí, señora. Cómo se distribuyen de acuerdo a la edad, y si sobreviven o no sobreviven, o sea, si fuera una variable que fuera decisiva, ¿sí? Por ejemplo, esta cajita azul estaría, yo qué sé, más arriba, y esta cajita anaranjada estaría más abajo, ¿sí? Estarían
no estarían superpuestas en el mismo rango de edades, si eso es lo que quiero decir. Sí, Lo mismo está de acá. Entonces, por ejemplo, la curvita naranjada estaría más a un lado y la azul estaría más para el otro lado. Si fuera una variable que uno dice, uy, sí, esta vaina es súper, súper decisiva. Sí, acá pues prácticamente las distribuciones están completamente solapadas, o sea, como que uno dice, ahí la edad no es una característica que nos dé una predicción muy certera o acertada si la persona sobrevivió o no sobrevivió en la tragedia del Titanic. exacto. Entonces, pues el autor, bueno, el que desarrolló el ejemplo, decía que pues necesitaba hacer como una correlación. Decía que implementaban una técnica, hacían una prueba por One Way ANOVA, que no estoy muy segura qué es, eh, donde básicamente la prueba, si las medidas de dos o más muestras independientes son significativamente diferentes, el valor de P es lo suficientemente pequeño. Y la hipótesis nula de las muestras significa que la igualdad puede rechazarse. Es lo que entendí. Y veíamos que ahí daban el resultado, que ese valor era de cero. Entonces, se podía concluir que efectivamente sí contribuyó a determinar si sobrevivía o no el pasajero. O sea, lo que yo entendí es que entre más pequeño el valor de P es porque existe una correlación entre esas variables. Fue lo que entendí. Entonces, bueno, ya pues determinaron eso. Ahora querían saber si el sexo había influido. Entonces, pues sabemos que a veces hay como un código en el que primero son las mujeres y los niños, ¿no? Entonces, querían saber si en esta oportunidad pues había pasado lo mismo. Entonces, bueno, primero hicieron una gráfica también de barras, viendo pues el sexo versus eh, la variable objetivo, o sea, si sobrevivió o no. Y de ahí se puede concluir que sobrevivieron más de 200 personas, eh, el 75% del total de mujeres a bordo y 100 pasajeros hombres, que son menos del 20%. Decían que, bueno, dicho de otra manera, entre las mujeres la tasa de supervivencia es del 75% y de los hombres del 20%. Por lo que el sexo sí, al parecer, pues influía. Pero para eso también hicieron otra vez pues una prueba de correlación de esas dos variables y esta vez usaron la prueba de chi cuadrado. Lo mismo, entonces bueno, determinaron el valor de P, que también dio pues cero. Entonces por lo que se puede concluir que tanto la edad como el sexo son ejemplos de que, o sea, de que sí inciden en esta, eh, pues sí, en la respuesta de que si sobrevivió o no sobrevivió. También decían que la variable, por ejemplo, la de cabina, no, pues no proporcionaba ninguna información útil. Y además que habían demasiados datos nulos, sí, faltantes, entonces pues eh, prácticamente la descartaron. Luego decían que bueno, que iban a crear nuevas funciones a partir de los datos sin procesar, utilizando pues el conocimiento que tenían. Para esto, bueno, a pesar de que habían dicho bueno, es la imagen de arriba, profe, la matriz de confusión. A pesar de que habían dicho que la variable cabina pues no proporcionaba ningún dato importante según ellos, quisieran comprobar esto. Entonces para eso crearon sí, como una matriz de confusión, prácticamente, bueno, un gráfico en el que veían cómo se comportaba la cabina versus la clase, ¿sí? Eso es lo que quiere decir ese gráfico. Y de ese gráfico decía que se podía ver que los supervivientes se distribuían pues en las cabinas. Ahí se pueden ver como, sí, las cabinas que iba de la A a la N, creo. Bueno, A, B, C, D, E, F, G, T, N, creo que es. Y bueno, que la mayoría de secciones se asignan a la primera y segunda clase, mientras que la mayoría de secciones que faltan, o sea, las variables que faltan,
se pertenecen a la clase 3, por lo que hicieron. Entonces las que faltan las representaron con la letra N y las que estaban pues con la letra C. Entonces ahí cambiaron esa columna cabina, como se puede ver en la tabla siguiente. Esa columna la cambiaron por N y C. Sí, donde N son faltantes y C pues los que estaban. Posteriormente a esto hicieron un preprocesamiento de los datos. Ahí. Bueno, para este preprocesamiento de datos, pues como es habitual, se dividió el conjunto de datos en datos de prueba y datos de entrenamiento. Para este caso, tomaron 268 para prueba y 623 para entrenamiento. Bueno, luego, como a la columna de edad le faltaban datos, lo que hicieron ellos para dar solución a esto fue hacer un promedio de esa columna y pues llenar esos datos faltantes con ese promedio que hicieron. Y luego pues categorizaron esa variable en 1 si es hombre y 0 si es femenino. Luego hicieron un escalamiento de las funciones donde reemplazaron pues casi que todas las variables por números. Sí, donde eh, digamos si estaba en tal clase le ponían un 1. Si no estaba en la clase, entonces un 0 ese pasajero. El sexo, como ya lo había dicho, en 1 y 0, o sea, todo lo reemplazaron por números. Luego decía que iban a hacer una selección de características pues importantes, que bueno, ya se habían hecho anteriormente como manual, donde se había dicho que la edad y el sexo eran lo que influían, pero en esta oportunidad lo iban a hacer era pues a partir de códigos. Lo primero que hicieron fue tomar la variable pleclass, o sea, las clases, eh, que ya se había visto que estaba pues correlacionada con la variable cabe, según el gráfico anterior. Eh, entonces hicieron pues ya una matriz de correlación de todos los datos, que es el gráfico siguiente. Ahí. Entonces hicieron ya la matriz de correlación de todos los datos. Y decían que se podía ver que entre plecas, que son las clases y la cabina, podrían ser descartados porque realmente no eran útiles, no aportaban como datos significativos para esta predicción. Por lo que el valor P más bajo, lo que decía, como ahí hacen una correlación de Pearson, el valor de P más bajo era como que el que tomaban como significante, el que aportaba. Bueno, ahí decía que implementaron dos algoritmos eh, para hacer esta selección automática de características. Una era la regularización lazo, que es un método de análisis de regresión que realiza tanto la selección como la regularización de variables para mejorar la precisión y la interpretabilidad. Y el otro que era por random forest. Bueno, de la regularización de lazo sacaron ese gráfico donde las características en azules son las seleccionadas por ese algoritmo y las otras se seleccionan solo por uno de los métodos, de los dos métodos. Entonces ahí se puede ver. ANOVA lazo son en azul, lazo en naranja y ANOVA en verde. Entonces se supone que las en azul son las que más importan en este caso. Luego hicieron random forest, que bueno, que ya sabemos que bueno, es por árboles y eso. Donde veía que la importancia de las características se calculaba a partir de cuánto cada característica como disminuía la entropía de un árbol, ¿sí? Y de ahí pues sacaron esos gráficos. En
este resultado se pudo ver que la edad y el sexo, que son las características más importantes, no lo son para Random Forest, según lo que decía ahí. Y que bueno, que Cabin, no, perdón. Es que creo que ahí lo escribí, no me acuerdo. No, la edad y la variable FAIR son las que más inciden. Y en el anterior resultado había dicho que con la regularización, que los que más incidían era el tipo de cabina y la clase, que son los que están en azul, sí. Y en el de Random Forest nos dio que los que más incidían era la edad y la columna FAIR. Entonces, pues el último, el de Random Forest, es el que coinciden con la selección de características manual que se había hecho anteriormente. Luego ya hicieron como un diseño de los modelos, pues del modelo que iban a usar. En este caso, usaron un modelo que pues sinceramente no lo había escuchado, que se llama Random Search, y decía que este intenta aleatoriamente tener un número fijo de iteraciones. Entonces lo implementaron y dio una exactitud de 0,85. Luego hicieron una validación de correlación con K-fold validation y trazaron pues la gráfica de ROC. Y según esta validación, se debe esperar una puntuación de AUC de alrededor de 0,84 al hacer las predicciones, lo que quiere decir que pues se tiene como un rendimiento bueno del modelo. Luego ya hacen una evaluación, pues ya para sacar las métricas del rendimiento pues de este modelo, donde sacan pues la precisión, RCAL, F1 score y AUC. Y esos resultados los muestran ahí. Donde se puede ver que la precisión en general del modelo está alrededor del 85%, el accuracy. Y luego hicieron una matriz de confusión como para pues poder ver bien los resultados del modelo. Donde se tienen 15 son falsos positivos, 70 son los verdaderos positivos, 157 los falsos positivos y 26 los verdaderos negativos. Ok. Luego de eso, pues trazaron una curva de ROC y la curva de precisión de RCAL, como para ver mejor esos resultados. Y finalmente hacen como una gráfica de las curvas de todas las métricas. Y pues se concluye que la precisión de este, pues como ya se dijo, era de 0,85 y pues que puede ser pues óptima para la solución de este ejemplo. No, sí, está interesante. Esa base de datos es bien simpática precisamente por eso. Que hay un montón de datos que faltan. El manejo que se le da a los datos, por ejemplo, todas esas variables que son categóricas, cómo se van a convertir a cosas numéricas. Exacto. Y pues el autor ya decía que bueno, que no decía lo que pasaba después de esto, pero que luego se aprobaba por la implementación del modelo y se tenía que tener en cuenta una canalización para procesar automáticamente los nuevos datos que obtendrá periódicamente al implementar pues el algoritmo. Mm. Sí, Y pues ese fue el ejemplo 1 que encontramos
Luego hicimos un ejemplo 2. Pues, profe, ya con el ejemplo 2 empezamos a como a distinguir cuáles son los pasos que están siguiendo para hacer data analysis y data science, más o menos. Entonces, igual buscamos un ejemplo que es como la rotación de una empresa de telecomunicaciones, de cuando salen o no como un cliente se mantiene con ellos o no. Y pues ya empiezan a evaluar como los diferentes pasos que se deben a seguir. Pues igual para realizar estos procesos no hay como una lista, como checklist de lo que toca hacer, pero sí como los pasos generales que se debe hacer para pues abordar este tipo de problema. Entonces, lo primero fue el preprocesamiento de datos y ya en esta etapa se pretende que la máquina logre entender la base de datos que se le está ingresando y evalúe de forma correcta los datos categóricos y los numéricos. Entonces empiezan pues analizando los datos categóricos y para tratar este tipo de datos es mediante como el uso de variables ficticias, se podría decir. Entonces, por ejemplo, se tienen 3 tipos de contratos. Contrato por mes, por 1 año y por 2 años. Entonces, esta única columna de contratos que aparecía en el dataset se transforma en 3 columnas. Y con indicadores de falsos y subpositivos para cada uno de los tipos de contrato. Y bueno, en la imagen se puede ver como, no sé si se ve muy pequeño, pero ahí se alcanza a ver como de las 3 columnas se repartieron en los 3 contratos. Arriba. Sí, está un poco pequeña. Sí. Bueno, y después de eso empiezan a evaluar las columnas booleanas con las categorías de falso y verdadero y se hace el mismo procedimiento codificando los valores entre 0 y 1. Y pues ahí se ve como antes estaba yes, no y pasa a 0, 1. Como es el dato para pues, variables categóricas, como el procesamiento. Luego se empieza a evaluar las variables numéricas. Y pues acá lo que tú nos hablabas la vez pasada de normalizar los datos, entonces se pretende escalar los valores para que los cambios en las cantidades sean pues de igual magnitud, para que así se evite como que una etiqueta tenga mayor peso sobre otras al tener valores más grandes. Entonces como que todas se manejan en el mismo rango. Y por último, ya la separación, pues de esta etapa, la separación entre los datos de prueba y entrenamiento. Luego la siguiente etapa que pues evalúan ahí es la manipulación del muestreo y se procede a realizar una exploración de los datos, analizando si los datos se encuentran desequilibrados. Porque pues en muchos casos cuando uno tiene un dataset, las variables y como las categorías no presentan una distribución equitativa. Y pues como podemos ver en la gráfica de abajo, los clientes que no abandonan, como la empresa, pues tienen un porcentaje mucho mayor que los clientes que sí abandonan la empresa. Porque pues tienen más información sobre estos. Y pues ya se implementa lo que es el sobremuestreo, que aumenta de forma artificial el número de observaciones de una determinada clase. Y pues para que tengan los datos equilibrados. Y se utiliza la técnica SMOOT, que permite crear de forma artificial nuevas observaciones involucrando vectores, números aleatorios y los vecinos más cercanos de cada muestra. Pues sin incurrir a copiar como los datos varias veces, sino pues va generando como datos artificiales según los patrones que ya vienen observando. Esa es como otra forma de balancear datasets, ¿no? Inventarse, sí, pues, entre comillas, inventarse datos, pero propagando la información de los que ya se tienen hasta que se balancee bueno, simpático. Eso tiene sus cosas chéveres. Sí, ya el siguiente paso que describe es la selección de características. Entonces, como decía Aleja, no todas las características en un dataset son relevantes como para determinar un resultado. Y pues en el siguiente gráfico, que es el gráfico de correlación, pues intentan evidenciar eso. Y se ve como las etiquetas tienen un impacto diferente en el abandono de un cliente. Y pues mencionaban que los números muy grandes corresponden a ruido y que pueden perjudicar el entrenamiento del modelo.
Por eso, pues se debe realizar un proceso de selección de funciones, aumentando el rendimiento y mejorando el tiempo de entrenamiento y simplificando el modelo. Se implementa la técnica de Recursive Feature Elimination, la cual ajusta el modelo y elimina las características más débiles hasta alcanzar un número específico. Se establecieron como las 10 mejores características y pues en la imagen se pueden ver pues cuáles son. No sé si soy muy chiquito también. Más o menos. Y bueno, luego haciendo una tabla como ya para evidenciar las características y el peso que tendrían cada una de ellas, aplicando RF. Y ya después la siguiente etapa en la que pasan es ya la etapa de entrenamiento, de entrenar el modelo. Utilizan regresión logística, pues es de los más utilizados para predecir clases binarias. Y ajustan el umbral en 0.5 y cualquier valor por arriba se categoriza como abandono y cualquier valor por debajo como no abandono. Y pues se muestra como la gráfica de cómo se va a tomar la decisión, el límite de decisión y la función sigmoide. Y bueno, empiezan como la etapa de evaluación del modelo. En primera instancia, pues lo evaluaron sin utilizar el smooth, así como esa técnica para aumentar los datos. Y pues dio más o menos alrededor del 69% la precisión. Bueno, pero bueno, la gráfica de ahí ya es de los datos balanceados. Al implementar Smooth, la clase 1, pues la que más se debe tener en cuenta porque es los datos que se van a ir, pues los clientes que se van a ir, aumenta. ¿Cuál es la gráfica de eso? ¿Esta? No, baja. Esos son los datos ya de las métricas cuando ya se utiliza Smooth. Las métricas cuando no se utiliza Smooth, no las coloqué. Yo sé. Sí, pero pues el 69% sí era de la anterior gráfica. Vale. Ay, qué pena. Bueno, y se puede ver cómo en esta gráfica, a comparación de la anterior, que no estamos, la precisión general disminuyó, como con Smooth, pero la precisión para determinar cuando un cliente abandona aumentó. Antes era del 69% y aumentó al 75%. Y como el modelo lo que trata es predecir cuándo va a abandonar un cliente, o sea, cuándo se va a ir, pues es más importante que la precisión de este abandono sea más alta que la precisión global, porque pues no pretenden determinar cuándo se va a mantener, sino más bien cuándo se va a ir para poder tomar acciones para que no se vaya. Y bueno, luego grafican la curva ROC de los resultados. Y bueno, ahí están los gráficos. Y posteriormente ya se evalúa el umbral. Y pues ahí mencionaba que en el anterior, también, bueno, en el anterior utilizaban un umbral, pues daba alrededor de 0.3 sin Smooth. Y en este ya el umbral da alrededor de un 0.4, más o menos 0.39, sí. 0.4. ¿Dónde es eso? ¿Esta? Ahí, es esta, la de los colorcitos. No. Ahí. Entonces se aumentó el umbral, entonces tiene más posibilidad de predecir los datos que se van a ir. O sea, aumentó la precisión, exactitud y eficacia, prediciendo mejor cuando los datos se van a ir. Y ya ahí finalizaba el ejercicio, que era como un análisis de las pautas que se debe hacer para aplicar bien un data análisis o data science o algo así. Este es un ejemplo bien simpático de que no siempre, o sea, como que el resultado global es el más importante, sino precisamente es importante es detectar la gente que potencialmente se va a ir. No importa si los que, oiga, si yo me descacho, no sé, a ver, esto yo lo vi una vez hicieron un análisis, pues no necesariamente usando las mismas cosas, pero sí medio parecido era
con Rappi. Y yo vi un mancito estos de Rappi. Los manes utilizan mucho estas cosas. Y entonces, a partir como de la forma como, pues como las tendencias de la gente, o sea, como los patrones de comportamiento más bien, de los clientes, entonces, por ejemplo, ellos detectaban cuando una persona de pronto iba a salirse de la plataforma y no seguir comprando a través de Rappi. O pues si una persona iba a continuar con sus hábitos normales de compra a través de la plataforma. Entonces, a ellos porque les importaba mucho, porque, por ejemplo, si detectaban que una persona se iba a ir, entonces le mandaban promociones. ¿Sí? Si la persona detectaban que no se iba a ir, pues no le mandaban nada, así de sencillo. ¿Sí? Sí, por Entonces, ejemplo, señora. yo un momento como que en un tiempo desinstalé Rappi de mi celular y todo el tiempo me enviaban como tienes 20.000 en Rappi créditos, tienes 40.000 en Rappi créditos, pero pues no lo estaba usando. Sí, exactamente. Entonces, ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero entonces, ahí el tema es, ¿sí? Sí les interesaba a ellos en ese momento, pues como por un lado, tratar de predecir de forma más precisa quién se va a ir. ¿Sí? Pues primero para enviarle la promoción y segundo, pues también les interesaba que hubiera una buena precisión ahí, es porque pues si a alguien que no se iba a ir le mandaban promociones, eso les costaba plata, ¿sí? Porque pues la promoción les cuesta, y les sale costoso. Entonces, pues no les interesaba que a muchas personas que no se iban a ir les llegaran promociones, porque eso les iba a costar plata. Entonces ahí tenían pues como su problema bien interesante pues para definir muy bien este tipo de cosas. Venga, ¿dónde está el umbral de cierta característica o cierto conjunto de características para definir si esa persona se va a ir o no se va a ir? Si se va a ir, entonces mandarle promociones. Si no se va a ir, entonces no le mandamos nada porque el tipo está ahí fijo. Entonces, como balancear ese costo, ¿no? Sí, El tema de eso lo utilizaron ahí con una cuestión pues se sale un poquitico de estas cosas, pero pues se pueden aplicar, que era el manejo del riesgo, ¿sí? El riesgo para ellos el riesgo era el costo en enviarle promociones a personas que no se iban a ir. Entonces era minimizar ese riesgo. Listo, chévere, chévere. sí. Bueno, y ya en un análisis tuvimos una como discusión con este punto porque no entendíamos si era como analizar las métricas que se estaban implementando directamente como Random Forest y pues las métricas de Machine Learning y pues algoritmos que se utilizaron o en general, como todo. Entonces lo escribimos como más general de la aplicación de diferentes métricas, algoritmos y pues clasificaciones. Entonces, pues al final acordamos que pues analizando el desarrollo previamente descrito, se puede observar cómo al aplicar distintas métricas, algoritmos y técnicas se logra obtener varios comportamientos de los modelos, facilitando la selección de uno que cumpla con todos los requisitos que se presentan en el problema. Se evidencian varias ventajas al aplicarlos, como la optimización de los procesos en los diferentes sectores, ya que al tener suficiente información, el modelo puede interpretar y predecir las necesidades de una entidad, facilitando la elaboración de planes, de estrategias, contingencias, prevención y pues entre otros. Además, permite innovar en los servicios, productos y soluciones ofrecidas, ya que los datos aportados dan a conocer una solución para los problemas presentes, la competencia que se pueda presentar y las características de los clientes. Sin embargo, aún hay falencias en la implementación de esta técnica, ya que uno de los sectores más críticos o vulnerables es el de la seguridad. Entonces, pues al final acordamos que se debe garantizar la protección y el correcto manejo de todos los datos, implementando protocolos, leyes y parámetros para el análisis. Ok, no, pues, no, el análisis me parece, bueno, sí, es general, pues está bien. Ahora, ¿cómo era el cuento de la discusión que tenían? O sea, Sí, profe, porque es que no sabíamos si teníamos que evaluar
el desarrollo de los dos ejemplos, porque pues, digamos, estábamos pensando, bueno, si no lo hicieran así como lo hicieron, ¿cómo lo harían? Pero no estábamos muy seguras, entonces no sabíamos si era evaluar lo que hicieron o en general todo. Entonces, por eso hicimos como ese análisis. De la solución específica que ellos plantean, como de por qué están usando ese modelo o del por qué lo hacen de cierta forma. O sea, nosotros nos fuimos más como por el lado general de por qué lo evalúan así, como por qué llegaron así, en vez de centrarnos como ya en cada punto evaluado, que por qué sacaron la gráfica de rock, porque no, o sea, como que no evaluamos tan a detalle, sino general. Pues cualquiera de los dos estaría, pues bien, sí. De hecho, pues cada uno brinda una visión, ¿no? Mm. Pues el análisis detallado, pues también sería, pues es interesante, sí, ponerse a mirar y efectivamente, venga, esto que están sacando acá sí refleja lo que están buscando o aplicar este tipo de cosas, sí, pues como para hacerlo más detallado, pues también estaría bien, no hay problema. Conclusiones. Bueno, conclusiones. Y ya al final fue como que a partir de la investigación realizada se puede afirmar que el manejo de los datos y la extracción de sus características permite que haya un desarrollo veloz de aplicaciones en los diferentes sectores donde se maneja un gran flujo de información. Y algo ya en específico del Big Data es que ha permitido mejorar el proceso de la toma de decisiones, ya que al disponer de un gran volumen de datos estructurados se puede realizar diversas interpretaciones que influyen activamente en la elección de una empresa o entidad, y se puede desarrollar también un feedback en tiempo real, permitiendo optimizar los tiempos de respuesta a un evento. Por otro lado, al implementar esta estrategia se logra conocer un mercado a profundidad, identificando las necesidades de los consumidores y detectar tendencias. Sin embargo, lo que pues hablábamos anteriormente, aún se presentan algunos obstáculos para el desarrollo de esta técnica en algunos sectores, ya que si no se maneja la información de forma adecuada y se almacenan los datos indiscriminadamente, solo se genera ruido que volverá lento el modelo y no permitirá el óptimo desarrollo de las tareas. Además, se debe garantizar la protección de los datos, ya que pueden ser vulnerables a los ciberataques. Por último, es necesario que se implementen políticas de protección de datos junto a protocolos para el manejo seguro de toda la información. Vale. No, estuvo interesante el ejemplo, o sea, eh, de hecho los dos ejemplos, mejor dicho, las dos tareas que revisamos hoy estuvieron bien chéveres porque creo que se vieron cosas bastante, no sé, reveladoras y sobre todo diferentes en los dos trabajos que vimos hoy. Me pareció chévere, me pareció bien Creo que la interesante. instrucción se puede interpretar de varias formas. Y, por ejemplo, esto de hacer los grafiquitos es súper importante. Yo creo que, no me acuerdo, yo lo mencioné varias veces, pero pronto no lo he vuelto a decir. Esto de hacer gráficos, o sea, visualización de datos, esto se llama visualización de datos. Hay gente que es experta en eso. Esto solo se dedica a esta vaina. Y a coger los datos y ponerlos tal cosa contra tal cosa. Y pues, la verdad, esa es una herramienta supremamente útil pues para poder entender, o sea, tal vez no salga de aquí un resultado concluyente todavía, pero sí le plantea a uno como el panorama general de cómo están las cosas y qué es lo que está pasando. Esto es súper importante. O sea, a veces uno tiene ahí el cúmulo de datos y no sabe ni por dónde empezar. Entonces, Sí, en no. el ejemplo uno enfatizaron mucho en eso, en que era muy importante la visualización de datos. Sí, esa es un área, o sea, de todo esto no sé, es una herramienta supremamente útil. Y como les digo, hay gente que es experta, se dedica solo a eso, se dedica solo a esto, a este tema, o sea, no hacen redes neuronales ni nada de esas vainas, sino solo se dedican a hacer esto. Gráficos, y es a partir de los gráficos que sacan conclusiones. Y sería como la forma primaria de hacer las cosas, pero no porque no implique todos los modelos así súper complejos y el entrenamiento, hay que menospreciarlo, no, de ninguna forma. Esta vaina es supremamente útil hacer todos estos gráficos, todas estas cosas así, por ejemplo, esto de venga, ahí donde está. Esto, por ejemplo, esta vaina, mire, los datos faltantes, para esa vaina que está así como en este color grisecito. Dice, uy, hijo de pucha, pues hay hartas cosas. Y, por ejemplo, uno, mire, falta mucho acá. En los otros lados, pues tal vez no hace falta nada.
por aquí uno que otro. Pero eso le plantea a uno, o le muestra a uno como el panorama de en qué se está metiendo. ¿Vale? Pues eso estuvo chévere, me gustó, me gustó. Muchas gracias. Estuvo bien Gracias, profe. Gracias, profe. a ustedes, a ustedes. Pues espero que, no sé, al resto de compañeros les haya parecido útil lo que hicimos. Bueno, comentarios, preguntas para irnos. Nada. Creo que la otra semana tenemos avance de proyecto, ¿no? ¿Sí o no? Yo. Yo la verdad no recuerdo. No, es que la otra semana toca avance de proyecto. De verá. ¿En qué se me hizo esto? También estoy. En las Ay. fechas creo que dice 19 de octubre, pero no estoy segura. Ya confirmamos. Un segundo. No acosen, no acosen. Aquí está. Entonces, les comparto para que lo vean. Ahí lo ven. Entonces, estamos aquí. 2 al 16 de octubre. ¿Sí o no? Del 12 al 16 de octubre, perdón. Bien, entonces, la próxima semana, 19 al 23, tenemos avance de proyecto. ¿Sí? Mire, queda este y se supone que acá, del 9 al 13, ¿sí? Ya sería como el fin. ¿Sí? Ya sería el final, pues. Por lo que me acuerdo de cómo están las cosas, yo creo que sí es posible que se termine acá la cosa. Y entonces, para la próxima semana, ¿sí? Pues yo creo que todo lo que normalmente en este mundo se llama el back-end. ¿El back-end qué es? Los algoritmos que procesan los datos, pues deberían estar casi listos. O sea, ustedes ya deberían estar haciendo como supongo yo, como unas especies de pruebas finales de los métodos escogidos y estarían pues ya aplicando todas estas cosas de cross-validation o el método que se haya escogido pues para validar resultados. Ya deberían estar aproximándose a sus como resultados finales, ya casi que tener eso listo, ¿sí? Cosa de que para ya esta última, ¿sí? O sea, esto lo veríamos la próxima semana, o sea, ya como mire, sí, estos son los resultados que logramos ya con el dataset, la vaina, las validaciones, y como viendo resultados. ¿Para qué? Para que la última presentación, esta del 9 al 13 de noviembre, pues ya veamos como todo funcionando y pues con no sé, la interfaz que ustedes le vayan a poner, ¿sí? O sea, como ya un poco más, cómo lo vería el usuario, ¿sí? Entonces, eso que cómo lo ve el usuario, cómo interactúa el usuario con los datos es lo que llaman el front-end, ¿vale? Entonces, estas cosas del desarrollo, ¿sí? Entonces, aquí ya prácticamente debería estar, no sé, en un 90 y pico % el back-end, ¿sí? Para que ya solo se dediquen a pulir, pues lo que, pues como la carita que va a tener la aplicación, ¿correcto? Hola. Vale, profe, sí, señor. Sí, profe. Sí, señor, profe. Sí, profe. Vale. ¿Listo? Entonces así quedamos. Espero que hayan aprendido cositas chéveres. Entonces nos Vea vemos una la dudita, próxima perdón, semana. profe. Soy rápida. Dígame. Una dudita así rápida, perdón. Pues digamos, nosotros tenemos nosotros tenemos del tema de los desastres en Twitter. La interfaz Sí. va más al respecto de que el usuario puede ingresar rellenar los datos, digamos, y obtener la respuesta o que él pueda tomar desde los datos base. Perdón. Sí, o sea, pues pues bueno, no sería, bueno, pues de pronto, en el caso esto del Twitter, pues la idea sería, pues, no sé, se me ocurre, no tiene que ser obligatoriamente así, pero una forma que se me ocurre, así en este instante,
¿sí? De pronto habrá una mejor, con seguridad habrá muchos mejores. Sí, es que, por ejemplo, haya un espacio donde se pueda consignar un texto, por ejemplo, pero pues ese texto puede ser sacado de la parte de entre los datos, por ejemplo. Entonces se pone ahí, ¿sí? Y pues el sistema debería ser capaz de decir, oiga, si ese es un mensaje de un desastre de verdad o es puro tomadera de pelo, alguna cosa así, ¿sí? Sí, sí, Pues se listo. me ocurre en este instante, pero pues puede haber formas más bonitas y originales de hacerlo, ¿vale? Sí, Jorge, Listo, listo. Sí, sí, listo, profe. Gracias. vale. Profe, Ah, una pregunta. sí, Para nuestro caso también, entonces que se tendría que ingresar el diagnóstico médico, como tal cual. O sea, se mm, podría utilizar los, los diagnósticos y los textos que están en el set de entrenamiento. sí, sí, o sea, pues obviamente las pruebas no nos vamos a inventar cosas, ¿sí? Porque no se puede llegar. Y sobre todo en ese tema ahí de que los genes y estas cosas, pues uno dice, bueno, ¿y qué pongo ahí? No, pues ni idea. Pero pues sí, obviamente sería pues como tenemos, o sea, la idea es tener un conjunto de entrenamiento y otro de test, pues uno puede probar, por ejemplo, con los de test. Entonces, bueno, sí, ya hicimos las pruebas y sí salen. Bueno, pues cojamos un ejemplo aquí de los de test. ¿Sí? Entonces, pues ahí en esa interfaz de usuario, pues, no sé, habría alguna forma, no se me ocurre ahorita cómo, pero habría alguna forma de introducir la información para que el sistema diga, sí, mire, tiene no sé qué tipo de anomalía, o bueno, yo qué sé. Sí, esas cosas que ustedes están tratando de predecir allá, ¿vale? Sí, Listo, María profe. Paula. Pues, igual, eso no es para la próxima semana, eso ya es como para dentro de más o menos 20 días. Entonces, pues, ustedes pueden ir pensando en una forma sencilla, o sea, tampoco toca que se inventen una cosa súper elaborada, ¿sí? Pero que pues por lo menos se pueda ingresar relativamente fácil datos de entrada y ver la funcionalidad de la cosa, ¿ok? Listo. Vale, listo. Entonces, ¿algo otra Listo, cosa? profe. Como dice, No, nada. ¿todo bien por ahora? Bueno, entonces así quedamos. Nos vemos la próxima semana entonces. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego, profe. Vale. Hasta Hasta luego. Chao, luego. estés muy bien. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Chao, profe. Chao.